de todos estos años de estudio y de trabajo en lo que tiene que ver con... Entonces, ¿cómo vamos a iniciar un poco para hablar? ¿Cómo ha sido, cómo ve usted ahora mismo todo este proceso de la dramaturgia con estas nuevas, digamos, visiones que tiene el teatro, ¿sí? Como el teatro comparado, el teatro dramático y demás? Usted que es una ferviente admiradora del teatro clásico. Uy, aquí hay varios asuntos. Uno, yo pienso mucho siempre en que hay una línea de la improvisación que nos permite trabajar como formatos de retos, de juegos, ¿no? Que lo que nos está exigiendo es como una habilidad sobre, ahora sí que valga la redundancia, sobre las habilidades de pensamiento del improvisador, y a partir de eso se generan una serie de formatos y de espectáculos. Y luego está otra rama, que es la que nos pide improvisar historias que se parecen más a las historias teatrales, a espectáculos de teatro que veríamos. Y cuando empezamos a estudiar las posibilidades que hay de construir dramaturgia, de construir estas pequeñas dramaturgias improvisadas, me parece que hay nuevamente varias líneas, pero voy a mencionar dos principales. Una que tiene que ver con contar historias y avanzar hacia que esas historias puedan tener colores estilísticos, ¿no? Desde los estilos básicos que jugamos todos en el match, ¿no? Desde empezar a probar a hacer una historia al estilo de una telenovela, al estilo de una película de acción, al estilo de una película de terror, hasta hacer esos estilos pues nada, la manera de autores particulares que tengan un grado de dificultad ya importante, ¿no? No sé, hacerla a la manera de Shakespeare o hacerla a la manera de García Márquez o a la manera de, no sé, de Tennessee Williams, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros podemos acercarnos al estilo de un estilo amplio o un estilo de un autor en particular, y luego ese estilo podríamos tratar de parodiarlo o tratar de acercarnos fielmente a eso, ¿no? Y digamos que ahí hay como tres escalones, tres grandes pasos en términos de como el acercamiento de la dramaturgia desde los estilos. Y luego me parece que está también la posibilidad de acercarnos a la dramaturgia desde los juegos de estructuras en la trama, ¿no? Que eso, digamos que se parece más a otro tipo de exploraciones que se han hecho, pues nada, a lo largo del último siglo, y que tiene que ver con de pronto con experimentos que han pasado de la literatura a la dramaturgia, ¿no? Tiempos fragmentados, universos narrativos, ¿no? Voces narrativas distintas, juegos de elipsis, juegos no sé, de la manera en que se entraman varias líneas dramáticas, ¿no? Y como que en términos de estructuras también se pueden hacer muchísimos juegos y también se pueden hacer muchísimos experimentos. A mí me parece que lo importante en cualquiera de estas dos grandes líneas que planteo es no olvidarnos que esto sigue siendo teatro y que debe ser un poquito fiel a la propia naturaleza de construcción del teatro, que es, pues voy a contar lo que cuente a través de la acción, ¿no? Lo más importante es lo que pasa, que se cuenten las cosas, se vuelven, en el teatro las cosas se vuelven importantes porque lo que estamos viendo son las acciones y su tremenda contundencia, ¿no? Las acciones son, no se pueden mentir, no se pueden desdecir, por ponerlo de alguna manera, ¿no? La acción sucede y tiene consecuencias y es. Entonces, ya sea que esta acción yo la cuente, la narre, la actúe, la refiera, la parta en pedazos, la muestre en desorden, pero siempre estoy mostrando procesos de acción, de causa y consecuencia en términos de acción. Sí, señora.
Pero estamos adelantando, porque este material que usted nos va a desglosar va a ser muy interesante. Pero vamos a partir con un mito o desmitificar algo que generalmente nos preguntan y es, ¿cómo hacen ustedes una historia en la improvisación? Ustedes cuando hacen impro, ¿cómo hacen para contar una historia? Y partimos de eso, de que obviamente la improvisación es un hecho escénico, es un hecho teatral, requiere una estructura. ¿Sí? Entonces podríamos hablar un poco de en sí la primera base, la primera plataforma de lo que contiene una estructura dramatúrgica en la improvisación, para después empezar a hablar ya de todo eso que tiene que ver con el manejo de las estructuras más profundas, de los géneros, estilos y los tiempos narrativos. Claro. Yo siempre... Uy, a ver si no se oye mucho mi perro, si no, me voy al otro cuarto. Yo creo que siempre hay que saber que hay como una especie de semilla. Yo pienso así, es como lo mínimo que tiene que estar para que haya una historia. Hay como unos elementos básicos que tienen que estar, porque si no, no podría haber historia, que son lo que llamaríamos los elementos fundamentales del drama, ¿no? Los encontraríamos tanto en dramaturgia escrita y es necesario encontrarlos para que una improvisación funcione bien. ¿Por qué estos elementos tendrían que estar y por qué digo que si no están no funciona bien? Y eso pues tiene una relación natural con el teatro. Es decir, si nosotros vamos a mirar a alguien representar algo, pues puede ser que nos resulte interesante y nos asomemos por curiosidad y queremos ver qué es esto que la otra persona representa. Pero lo cierto es que nos vamos a quedar a mirar toda la representación siempre y cuando nos resulte interesante. ¿Qué es aquello que nos resulta interesante? Pues lo que tiene que ver con nosotros, lo que tiene que ver con lo humano, con las personas, con lo que somos todos, ¿no? Entonces yo tengo que tener claro primero eso, que lo que yo muestre tiene que tener relación con lo humano en un sentido universal. A nadie le interesa la anécdota particular de Pilar, sino cómo lo que a Pilar le pasa es igualito a lo que le pasa a cualquier mujer y a cualquier persona y a cualquier ser humano. ¿Qué tipo de cosas le pasa a Pilar que es igual a las que le pasan a cualquier ser humano? Pues que desea cosas, que hace cosas para lograr lo que desea, que se pone en problemas por conseguir las cosas que desea y que eso genera sensaciones de conflicto y sensaciones problemáticas. Y aquí ya enuncié los elementos fundamentales que tienen que estar, que para mí no pueden faltar. Alguien, un personaje a quien le van a pasar las cosas, quien va a ser el motor de las cosas, un personaje que llamaremos un protagonista ya en términos más técnicos, un objetivo, algo desea, algo quiere, algo lo mueve, algo le es importante, porque busca un objetivo, hace cosas, lleva a cabo acciones. Es súper importante que nuestro personaje ejecute acciones. Como en la vida de las personas, no basta con que yo planee hacer algo, no basta con que yo decida que lo voy a hacer, ¿no? Todos los que hacemos teatro lo sabemos, ¿no? Uno puede decir, ay, algún día haré una obra. Sí, algún día la haré. Bueno, pues decirlo en mi cabeza no hace que la obra exista ni que se esté estrenando, ¿no? Si yo no hago, no sucede. A mí me puede encantar, yo siempre les pongo a mis alumnos este ejemplo porque nos da mucha risa. A mí me puede encantar Brad Pitt y yo puedo decir que Brad Pitt es mi marido, que no va a ser mi marido si yo nunca hago algo concreto. Brad Pitt o el muchacho de la esquina de la cafetería, ¿no? Si yo no voy y le hablo y lo invito a salir, no hago una acción concreta, no va a suceder nada. Entonces en la improvisación pasa lo mismo.
Si nuestro personaje quiere algo, pero no hace algo, no lo va a conseguir. El problema es que cuando hacemos algo para conseguir lo que queremos, pues las circunstancias no siempre nos son favorables. Hay muchas adversidades, podemos encontrar circunstancias adversas, ya sea en el entorno o ya sea representadas por otro personaje o ya sea representadas por el propio conflicto interno de nuestro personaje. El caso es que lograr esto que queremos no va a ser tan fácil. Y ese va a ser el cuerpo interesante de una historia. Ver a nuestro personaje buscando opciones, encontrando estrategias, planteándose una siguiente posibilidad. Y todo esto que el personaje hace, eso es lo que va a ser muy interesante que veamos. Eso es lo que nos va a interesar ver. Además, hombre, que se vuelve un espejo del proceso de nuestras propias vidas, ¿no? Uno dice, híjole, yo no tuve valor para ir a hablarle al de la cafetería que me gusta, pero ahorita estoy viendo una historia de dos que tienen un romance. ¿Será que ella sí se atreve? Y me quedo para ver si ella sí va a lograr lo que yo a lo mejor no logro. Ay, a lo mejor yo debería terminar con mi esposo, pero yo no me atrevo. Quiero ver la historia, a ver si el protagonista de esta historia sí se atreve a dejar a su mujer y se va con la que verdaderamente ama, a ver si sí se atreve. Y me quedo a mirar eso. Y mirar eso es lo que lo vuelve interesante. Mirar ese estado de conflicto, ese momento en el que los seres estamos en un problema y buscamos las opciones, y en eso hay una tremenda vitalidad. Y finalmente nuestro personaje logrará o no logrará su objetivo, pero digamos que la historia termina cuando el personaje ya no puede ir más allá. O sea, Brad Pitt, ¿no? Si yo ya llegué y tengo delante a Brad Pitt, ya le dije, Brad Pitt, yo hice un montón de cosas, ahorré dinero, pedí prestado, tomé un avión, vine a buscarte a Hollywood y ahora estoy aquí para decirte que te amo. ¿Tú me amas? Y Brad Pitt dirá sí o no, pero si dice que sí, pues ahí se acabó la historia, porque ya lo logré. Y si dice que no, pues ahí se acabó la historia, porque esta era la historia de cómo yo conseguía declararle mi amor a Brad Pitt y en ese momento ya terminó. Y hay un final natural, ¿no? La trayectoria tiene un final natural. Entonces, como recapitulando, ¿qué tiene que haber? Un personaje, un objetivo, acción, conflicto y finalmente un final. ¿Qué es lo interesante? Estos elementos podrían aparecer de inmediato o podrían ir apareciendo poco a poco. Estos elementos idealmente no hay que predisponerlos, no es que yo desde que digo la primera palabra ya los tengo clarísimos, sino que hay un poquito como que hay que irlos descubriendo. ¿Qué es lo interesante? Que aunque yo pueda intuir por el tipo de objetivo a dónde va a terminar la historia, lo interesante es cómo todo lo que ocurre en medio sigue sorprendiéndome y sigue siendo pues sí, una revelación, como yo voy siguiendo las ideas que van apareciendo, las propuestas que van apareciendo en la historia. Eso sería como de manera muy, muy básica. Y bueno, y por supuesto, eso se puede complejizar un montón, ¿no? Que es la siguiente parte y que es una parte muy interesante. Sí, ahí es que nos vamos a complicar. Ahora, hablar del valor, el valor, ¿no? ¿En qué momento Pilar Villanueva toma el valor de tomar un camino de la impro en el cual con tu unipersonal logras construir frente al público escenas al estilo García Lorca, Molière, películas de Disney, películas del siglo películas de la época de oro español, mexicano, Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, ¿cómo logras tú, desde tu concepción del espectáculo unipersonal, decir, listo, tengo toda esta plataforma de cómo construir una historia, cómo contar historia, lo voy a poner más complejo, lo voy a hacer con estilos literarios? Uy. ¿Cómo llega ese valor? Híjole. El valor tardó mucho tiempo en llegar. Eso es uno de los misterios que hay detrás de ese unipersonal y que nadie sabe.
ese espectáculo se estrenó en el año 2010, pero la primera vez que yo pensé en hacerlo fue en el año 2003. O sea, que tardé 7 años en agarrar valor. Yo porque soy muy cobarde, o sea, no quiero decir que toda la gente que haga unipersonales tenga que tardar tanto tiempo, pero yo soy muy cobarde. Pasaron dos cosas afortunadas. La primera fue, a mí me gustaba mucho el unipersonal de Omar Galván, que es con estilos literarios, y en algún momento yo le dije, oye, qué bonito está eso, ¿no? Y él me dijo, ¿por qué tú no haces un Claro. unipersonal? Perdón, Dime. maestra. Omar Galván, Omar Argentino Galván, para los libros de los clientes que no tienen un poco de referencia, Omar es un argentino radicado en Madrid, que digamos es una de las eminencias de los más fuertes improvisadores a nivel iberoamericano, yo diría de talla mundial también, y que uno de sus unipersonales consiste en hacer estilos literarios García Márquez, Cortázar, bíblicos y demás. Entonces, también son otro de los improvisadores llenos de valor que logra traspasar las fronteras narrativas de la improvisación, ¿no? Ese es pilar de referencia al trabajo de Omar Galván. Sí, y él me dijo, tú deberías hacer un unipersonal. Y yo en ese instante me reí, ¿no? Le dije, estás loco, ¿no? Y entonces, pero como me lo estaba diciendo él y era mi maestro, yo pensaba que los maestros algo cuerdo tienen siempre que decir. Y entonces le dije, pero yo qué haría, ¿no? Y me dijo, pues piensa en cuáles son los estilos que a ti te gustan. Y entonces empecé a pensar, y paralelo a eso, yo ya estaba trabajando con Fernando Martínez Monroy, que es el director de mi compañía en México de Apeiron Teatro. Es un director de teatro y es un importantísimo investigador de la teoría dramática. Y con él, pues nada, veníamos estudiando mucho género dramático y veníamos estudiando mucho, pues nada, todos los autores importantes de la literatura dramática. Y entonces yo empecé me pregunté eso, ¿qué autores me gustan a mí? Esa es como la primera cosa que a mí me ha resultado muy importante, como ser auténtica con quiénes eran los autores que a mí me gustaban, que a mí me movían, que tenían que ver con cosas mías, qué estilos a mí me interesaban, ¿no? Y eso es bonito porque tiene que ver incluso con la historia de cada quien. Yo te puedo decir que a mí me gustan mucho las películas de la época de oro del cine mexicano porque de niña las veía con mi abuela. Entonces, por supuesto que me había yo echado montones y montones de películas y me gustaban. Había una cosa en la manera narrativa que me parecía tremendamente divertida y me gustaban. Me gustaba mucho Sor Juana desde que era chica, me gustaba Federico García Lorca. Y entonces me acerqué con Fernando, que era el director de mi compañía, y le dije, oye, a mí yo quiero como hacer un unipersonal algún día, pero con géneros, con autores del teatro clásico. Y entonces Fernando me dijo, pues muy bien, vamos a ir estudiando el género dramático de estas obras y vamos a ir estudiando estos autores. Quedó ahí un gran rato. No estábamos trabajando propiamente en el espectáculo, pero ya estaba en mi cabeza que quería hacer algo así. Y entonces, con Fernando, que estudiábamos a los autores, pues cada vez que había oportunidad era como, ok, hoy hay clase específica de García Lorca, pues esa no me la pierdo, pues hay más preguntas, pues voy tomando notas, pues, ¿no? Y entonces ir leyendo a estos autores, ¿no? Me puse a estudiar cosas de narrativa también, justo cuando hice la maestría, me interesaba mucho justo eso, me interesaba como terminar de tener claro diferencias entre lo narrativo y lo dramático, ¿no? Y entonces mi proyecto de la maestría era justo eso, diferencias entre el género de la narrativa y el género de lo dramático. Y entonces ahí fui como estudiando más cosas y finalmente fue cuando agarré valor. O sea, ya cuando había hecho la maestría, agarré valor.
fue una cosa muy curiosa. Un amigo muy querido me invitó a un festival, un pequeño festival en un estado de la República de México y me dijo, oye, ¿tendrás algo? Y que sale de mi boca decirle, sí, tengo un unipersonal. Y eso fue un punto clave también, porque en el momento en que yo me comprometí a una fecha para estrenar, entonces todo el trabajo que veníamos haciendo como que se concentró. Me senté con Fernando y le dije, ay, ¿qué crees? Ya hice un compromiso para estrenar esto que veníamos platicando hace tanto, entonces ahora sí hay que sentarnos. Y Fernando, que es un maestro tremendo, juntó un equipo, ¿no? Había un director musical, había otro par de compañeros del grupo que eran como asesores que me iban a ayudar en los entrenamientos, y nos pusimos todos a leer como bárbaros. Fernando nos fue dando, ¿no? Me dijo, bueno, entonces para empezar te vas a leer esto, de este autor, esto, de este autor, esto, te lees además esto, te ves esta película. Y empezó a seleccionar el material de estudio, que eso es como una de las cosas muy importantes que hizo él en la dirección, ¿no? Evidentemente, como seleccionar elementos claves. Luego juntos fuimos desentrañando estos elementos estilísticos. ¿Qué quiere decir? Yo ya sabía cómo hacer una historia, cuáles son los ingredientes básicos que tiene que tener una historia. Luego, ponerle género dramático y ponerle estilo significa que el tipo de personajes, conflictos, acciones, objetivos que yo voy a descubrir tienen que estar dentro del universo estilístico que el autor plantea. Entonces, por ejemplo, Molière nos va a presentar una comedia y nos va a presentar un personaje vicioso. Y ese vicio llega a tal grado que afecta a su sociedad. Entonces yo ya sé que yo tengo que encontrar un personaje, pero como es una comedia, pues tiene que ser un personaje vicioso. Pero como es una comedia de Molière, entonces tiene que ser un vicio social que particularmente pegue con ciertos parámetros que nos da Molière, ¿no? Por ejemplo, Molière tenía todo un tema con los médicos o tenía todo un tema con los abogados, ¿no? Molière piensa que hay gente, Molière piensa que los médicos son unos grandes estafadores. Entonces yo tengo eso en cuenta. Ok, mi personaje puede tener un vicio que tenga que ver con que la gente, con que la gente estafa a los demás en situaciones de carencia. Por ahí, algo puede ir por ahí. Entonces se vuelve como un poquito como una caja china, ¿no? Como ir viendo, ok, voy a poner un personaje, sin duda tengo que tener un personaje, o sin duda tengo que tener un conflicto, pero acotado por el género y el estilo, qué tipo de conflicto y qué tipo de conflicto se tiene que jugar dentro del universo de este autor. Y es un poco eso. Creo que es importante acotar que no es limitante, que de pronto la gente me pregunta, híjole, pues nada, ¿no? O sea, pues ya, te restringes como al tipo de obras que hizo, y si él puso 4 tipos de conflictos, siempre tendrás que recurrir a esos mismos 4 tipos de conflictos. Y no, el tema es como sacar la esencia, como volver a preguntarse, bueno, pero ¿qué era lo que a Molière le molestaba realmente de esto? Y entonces tratar de entender esa esencia, cómo se vuelve amplia en otros contextos, cómo se vuelve amplia dentro de lo que conocemos, cómo yo la encuentro en mí misma, ¿no? Este espíritu de crítica, por ejemplo, muy de Molière, cómo yo encuentro en mí, Pilar, ganas de burlarme y de regañar a la sociedad, y conecto también con eso, y eso es lo que le da cierta amplitud al asunto. Claro. Y con los estilos cinematográficos, ¿cómo es la traducción? ¿Cómo se lleva ese estudio, esa indagación del lenguaje cinematográfico y que se sienta en el lenguaje teatral? Que el lenguaje teatral logre manejar o se logre llegar a esa textura de observar el estilo cinematográfico. Pues mira, es complicado. Lo platicábamos hace unos días, que yo no me puedo olvidar que
que lo que estoy poniendo en el escenario tiene que estar como en términos del código del lenguaje escénico. ¿A qué llamo yo el código del lenguaje escénico? Nosotros no podemos olvidarnos que el teatro tiene unas reglas básicas que están, que surgen de la propia naturaleza del fenómeno, ¿no? Si yo tengo a alguien sentado en una butaca a 3 metros, pues la regla básica es que el perro no ladre mientras explico la regla básica. La regla básica es que cualquier cosa que yo ponga en el escenario se vea. Eso es lo primero. Se vea en todos los términos, se escuche, se entienda. Porque todo lo que tengo que poner en el escenario se tiene que ver, pues yo uso una cierta energía, una cierta presencia, yo uso una cierta estética en los objetos, ¿no? Todos lo sabemos. Uno no tiene que hacer un vestido de reina de terciopelo, pero sí tiene que parecer. A 2 metros de distancia tiene que parecer, ¿no? O sea, lo importante es que la percepción del espectador esté eso. Entonces, todo lo que yo ponga se tiene que ver. Como hay muchas cosas, yo tengo que ir dirigiendo los focos. Todo lo que yo haga se tiene que entender. Si yo hago un gesto que no es limpio, sobre todo cuando usamos objetos imaginarios, por ejemplo, si yo hago un gesto que no es limpio, nadie lo va a entender. El perro opina que no es bueno que nadie entienda la claridad de los objetos. Entonces, esas son como estas reglas básicas del lenguaje escénico. Lo que yo ponga se tiene que ver, lo que yo ponga se tiene que entender, lo que yo ponga tiene que ser claro a la percepción, ¿no? Lo que yo ponga sobre el escenario tiene que tener un orden, tiene que ir teniendo una cierta lógica de continuidad. Ajá, tengo que ir dirigiendo el foco de atención. Entonces, si yo quiero mostrar algo cinematográfico, ¿cómo hago para que lo que muestre vaya siendo una traducción de esto que se vería en el cine? ¿Qué pasa en el cine? Que la cámara va a una cosa específica y que yo entonces tendría que hacer una construcción escénica de esa cosa específica, y en ese sentido pueden ocurrir un montón de convenciones y podemos inventar, descubrir un montón de convenciones. Por ejemplo, a lo mejor en una escena de acción, yo en la película veo como un tipo se cuelga de una cuerda y hace una peripecia ahí, una acrobacia, y rompe unos cristales. ¿Con qué elementos en lo teatral cuento para hacer los cristales? A lo mejor decido que son el cuerpo de mis compañeros y ellos se forman en malla y luego se hacen como que se rompen y se caen en distintas direcciones. A lo mejor simplemente un compañero va rodando por el espacio y otro va como dibujando líneas o figuras geométricas que van más o menos estructurando la idea visual. El espectador no va a verlo todo, pero lo que se trata es de que él en su percepción tenga la sensación de que vio algo similar, de que distinga, como si distinguiera, como si un dibujo, en vez de hacerlo realista, hiciéramos una abstracción de eso y solo dejáramos las líneas más importantes, las pinceladas más importantes. ¿Qué pinceladas tengo que dejar para que se entienda bomba? ¿Qué pinceladas tengo que dejar para que se entienda cielo oscuro? ¿Qué pinceladas tengo que dejar para que se entienda, no sé, cambio de la mirada, cambio de la perspectiva de la cámara, ¿no? Entonces, ¿qué convenciones puedo ir encontrando para ir traduciendo esos elementos, ¿no? ¿Cómo hago entender con lo que tengo, con mi cuerpo, con mis compañeros, cómo construyo un color? Yo comentaba hace unos días en otra charla que de pronto, hombre, que no se va a ver un color que yo me estoy imaginando, pero a lo mejor si yo pienso que estoy en medio de ese color, ¿no? Si yo pienso que todo a mi alrededor es rosado o es rojo y yo me pongo en esa energía, como sintiendo que todo alrededor de mí es fuego y reacciono como si estuviera, aunque el fuego no esté,
la gente leerá en mi reacción la presencia del fuego o la presencia de la lluvia. En el cine, la maravilla es que lo tengo, ¿no? O sea, en el cine tenemos una escena hermosa donde alguien sale y miramos la lluvia y vemos el agua está, y el tipo que está mojado con su sombrilla está. Y en una improvisación, a lo mejor no va a estar la lluvia, es muy probable que no esté, pero a lo mejor yo sí puedo actuar la sensación de que me mojo y de esa manera traducir una imagen completa, ¿no? La mirada, por ejemplo, la mirada construye espacio en el teatro, entonces, ¿hacia dónde miro? ¿Qué miro? ¿Qué dibujo en el espacio cuando miro? Eso puede ayudarme a construir otros seres que están en el mismo espacio que yo, a construir una atmósfera y de esa manera tratar de hacer una traducción de lo cinematográfico. Claro, Pilar. Vamos con una pregunta que tiene Luis Rodríguez. Luis Rodríguez nos tiene una pregunta. Hola maestra, ¿qué tal? Un saludo. ¡Hola! Mi pregunta justamente es, ¿cuál es la metodología que usted recomienda para poder abarcar un autor o un estilo o un género dentro de la impro? A ver, creo que lo primero es distinguir si quieres hacer un género amplio de la improvisación, ¿no? Como decir, por ejemplo, película de terror, o si quieres trabajar un autor específico dentro de ese género, esa sería como la primera diferencia. Luego, otra manera de hacer esa diferencia es, a lo mejor escogiste un autor específico, distinguir si ese autor es un autor de teatro, de dramaturgia, o es un autor de literario, ¿no? Si lo que ese autor escribe es narrativa o lo que ese autor escribe es teatro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú escoges un autor como García Márquez, eso ya es teatro, o ya hay teatro ahí. Pero si tú escoges un autor como, no, perdón, dije, si tú escoges un autor como García Lorca, ahí ya hay un autor de teatro. Pero si tú escoges un autor como García Márquez, pues ahí hay narrativa. Entonces, además, tendrás que traducirlo a teatro, a escenas en acción. Entonces, distinguir esas dos cosas. Si tú escogieras un autor de teatro, lo que yo recomendaría es estudiar primero su obra. ¿Qué quiere decir? Que estudiar la obra de un autor no es leerse 5 páginas del primer acto de una obra. Estudiar un autor es leer varias de las obras de este autor, porque solo leyendo varias vas a distinguir los elementos comunes, y esos elementos comunes son los que forman el estilo, ¿no? ¿Qué cosas siempre hace? ¿Qué cosas, qué recursos siempre tiene? Ajá. Sea la anécdota una u otra, ahí vas a distinguir los elementos de estilo. Para mí, si uno trabaja con un autor de teatro, también es importante como tratar de entender qué género dramático es, ¿no? Esto es una comedia, esto es una tragedia, esto es una tragicomedia. ¿Por qué? Porque esa referencia ya te va a dar elementos puntuales de estructura, ¿no? Si es una tragedia, tú ya sabes que en tu improvisación, sí o sí, en algún momento este personaje va a estar en estado de pasión y va a cometer un error gravísimo que lo destruya. ¿Sí me explico? O sea, la estructura del género dramático solita ya te va a dar unas pistas, ¿no? Tienes que pasar por estos lugares. Para que esto sea una tragedia, este personaje estará cometiendo un error trágico y estará logrando su propia destrucción. Terminará mal, hombre, que al menos eso lo tienes que saber. Y en cambio, si es una comedia, pues tienes que saber que el personaje va a terminar haciendo el ridículo. Y ya saber eso, pues es un punto importante. Entonces, distinguir cuál es el género dramático, distinguir cuáles son estos elementos puntuales de la estructura del género dramático y luego volver a esto que te decía yo de entender cuáles son los elementos de estilo.
Los elementos de estilo son elementos de forma. Entonces, ¿cuántas preguntas te podrías hacer sobre la forma? ¿Qué tipo de ambientes usa este autor? ¿Qué tipo de historias cuenta? ¿Qué tipo de personajes tiene? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza, por ejemplo? ¿No? Si vas a usar un autor que es una referencia de literatura, pues el manejo del lenguaje es absolutamente fundamental, ¿no? Nosotros sabemos que el tipo de construcciones que hace García Márquez son muy particulares. Refiere la naturaleza, hace una serie de comparaciones, ¿no? Hace como una serie de juegos a partir de la literalidad. Entonces, todos esos elementos tú tienes que saber que se pueden poner en juego cuando haces el estilo. Ajá. Si tú estuvieras estudiando, no sé, Raymond Carver se me viene a la mente, ¿no? Un cuentista norteamericano. Tiene muchas historias que son muy íntimas, relaciones de pareja, tiene frases muy cortitas, frases muy contundentes. Entonces, es como distinguir cómo son estas formas que el autor juega, estas formas que el autor usa. Y luego, es un proceso de entrenarte a lograrlo tú, ¿no? Si el autor hace metáforas, pues entonces tú, improvisador, tendrás que entrenarte a hacer metáforas. Si el autor está acostumbrado a ser sintético y a hacer frases cortas, pues entonces, ¿cómo es que tú hables en frases cortas? Y esto parece, se dice muy sencillo, pero es verdaderamente, hombre, que requiere un esfuerzo justo porque pues estamos muy acostumbrados a esta idea de que improvisar es, pues digo lo primero que se me ocurra, así como se me ocurra. Pero pues el tema con el trabajo de estilos es que no funciona decirlo como se me ocurra, porque si lo digo como se me ocurre, lo voy a decir como yo hablo en la calle. Y muy probablemente no solo no es tan rico oírte hablar como tú hablas en la calle, sino que además no se va a parecer al autor, ¿no? Todavía le faltará. Entonces, pues nada, hay que hacer ese entrenamiento. Yo digo que es como un entrenamiento segmentado, ¿no? Segmentar como estos pequeños aspectos, qué universos construye este autor, qué lenguaje, y tratar de generar ejercicios que te permitan entrenar cada uno de esos aspectos. Y luego todo a la olla y comienzas tu improvisación y tratas de ir tomando en cuenta todas esas cosas que estudiaste. Yo estoy convencida de que si lo estudias se mete en tu cabeza y en el momento en que lo haces ya no lo tienes que pensar tanto, ya simplemente permites que fluya. Pero, pues nada, que sí, ustedes lo van a notar, y bueno, lo saben, toda la gente que ha trabajado estilos alguna vez, o sea, a fuerza de que uno mira varias cosas, varias referencias, como que se va quedando y ahí es más fácil que aparezca. Un poquito por ahí sería. ¿Sí, Luis? ¿Es claro? Sí, sí, maestra, muchísimas gracias. Ok, gracias a ti. Un abrazo, querido. Pilar, Sí, vamos a profundizar más todavía. Estamos dime. hablando de esto, de los géneros, de los estilos. Dentro de esto está una de tus pasiones y es Sor Juana Inés de la Cruz. Ajá. Para los que nos metimos en esta, como decimos acá, esta paca loca de hacer impro, a veces uno de los estilos o de los juegos escénicos que más recurre uno, que el público agradece mucho, es cuando uno trabaja versos. Por ejemplo, acá en la costa nosotros trabajamos con letanías. Y Sí. algunas veces uno trabaja con el beat del rap y demás. Pero ya entrar a trabajar el verso, un verso muy claro y muy preciso que plantea Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cómo fue? ¿Cómo llegar a eso? ¿Y cómo es la preparación también para el improvisador para llegar a ese nivel de improvisación de ese estilo, ¿no? Porque estamos hablando de rima, pero de la académica. Bueno, digo, la verdad es que la primera cosa es insisto, es el gusto. A mí siempre me ha gustado mucho el verso, mucho, y me ha gustado mucho el siglo de oro.
y entonces, porque me gustaba, tuve oportunidad de estudiarlo, de estar como en montajes con procesos largos de estudio, lo cual me permitió como conocer algunas de las herramientas, algunas como de las figuras retóricas que funcionaban ahí y que estaban presentes. Y eso pues ayudó. Sin embargo, cuando yo he trabajado con mis alumnos para que ellos entren en verso, quiso salir a cuadro. No, bájate, perro. Perdón, es que mi perro siente el cariño. Te decía, sin embargo, cuando yo trabajo con mis alumnos, lo que les explico es que tampoco es tan complicado como parece. Simplemente es como hacernos a la idea de que el verso es una música y es como aprender la música, como que la gente asocia primero que el verso es hacer rimas y no, la versificación antes que la rima tiene una base fundamental que es la métrica, es la medida. Es decir, que hacer versos es aprender a hacer frases que tienen una medida y que además tienen una serie de acentos internos, que quiere decir que hay unas sílabas que suenan más fuerte que otras. Si una frase tiene una medida y tiene sílabas que suenan unas más fuerte que otras, eso se convierte en una especie de melodía. Entonces, imagínenlo tal cual. O sea, la melodía natural del español es el octosílabo. Y el octosílabo suena como taca, 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 ta, taca, 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 ta. Es una música. Entonces, lo que yo les propongo a mis alumnos es, no pienses en las rimas, piensa en la música. ¿A qué se parece? Se parece a cuando uno no se sabe la letra de una canción, pero sí se sabe la música. Entonces, nos pasa muchas veces que no nos acordamos bien de la letra, pero como la música sí nos la sabemos, entonces tratamos de hablar una letra distinta a esta música, ¿no? Y se puede hacer con lo que sea, y la cabeza hace ese ejercicio. Si yo les dijera las mañanitas, ¿no? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Qué pasa si le pongo otra letra? Hoy estamos todos juntos, nos reunimos en el Zoom. Checho a mí, aquí me invita para estar aquí contigo. Y trató de usar la letra y de meterla en el ritmo. Y un poco se trata de eso, como de sentir cuál es la música y tratar de acomodar la letra a la música. Entonces, lo que no se nos tiene que olvidar cuando vamos a hacer una escena en verso es como tener la música en la oreja. Poquito, yo muchas veces lo hago, que cuando vengo de hacer otro estilo, ¿no? Cuando estoy jugando otra cosa, como que sí necesito un segundito para volver a recordar en mi cabeza la música del verso. Un verso basta para recordar la música, ¿no? Un verso que se sepan de memoria, como para que recuerden en su cabeza a qué suena rítmicamente. Un entrenamiento que funciona es, desde esto que les estoy diciendo, piensen en una canción popular. Las canciones populares muchas veces están en octosílabos. Entonces, piensen en una canción popular y siguiendo la música, traten de meter letra dentro de la música. Acá hay un corrido que yo uso a veces, ¿no? Que es este de Camelia la Tejana, a lo mejor lo han escuchado, a lo mejor los que búsquenlo. Ay, sí, es que es muy fácil de reconocer, ¿no? Dice el corrido, dice, salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las llantas del coche repletas de hierba mala. Esa es la cuarteta. La música es tan clarita que ustedes pueden acomodar lo que sea dentro de esa letra, ¿no? Mi perro ha estado ladrando
no se ha querido callar, por más que lo he regañado, no ha parado de brincar. Y entonces lo que voy entrenando es a acostumbrarme a acomodar lo que quiero decir en la música que tengo. Que no sea al revés, que yo no acomode, que no piense primero en lo que quiero decir, que es lo que nos pasa muchas veces cuando hacemos verso, ¿no? Como que queremos seguir la lógica de la historia y entonces, híjole, yo te tengo que contestar que te traje un pastel de chocolate y trufa y entonces eso ya no me cupo en la métrica. No, no piensen en lo que van a decir, piensen primero en la música y permitan que lo que aparezca, aparezca, que eso en términos de improvisación es muy bonito, ¿no? Si por la métrica en vez de chocolate y trufa me salió chocotruf, pues ese le traje, ¿no? Y aquí traje el chocotruf, un pastel muy delicioso para que lo comas tú. Y un poquito la oreja va buscando que la canción no se pierda y eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como un pasito posterior? Apréndanse una cuarteta de un romance, ¿no? Apréndanse así, tal cual, cuatro rengloncitos de un autor que les guste, ¿no? Y ténganlos como un poquito en la mente y vuelvan siempre a tener la sensación de que esa es la métrica, ¿no? Yo siempre recurro mucho, una de las obras de Sor Juana, obra de teatro que está en verso, que es Los empeños de una casa. Yo siempre vuelve a mi mente las frases con las que inicia el monólogo de Doña Leonor, ¿no? Dice ella, si de mis sucesos quieres escuchar los tristes casos con que ostentan mis desdichas, lo poderoso y lo vario. Ahí suena regular, pero todavía podemos hacer más marcada la música, ¿no? Si de mis sucesos quieres escuchar los tristes casos con que ostentan mis desdichas, lo poderoso y lo vario. Si de mis sucesos quieres escuchar los tristes casos con que ostentan mis desdichas, si quisiera yo decirles algunas palabras ahora y pudiera explicarles cómo los versos afloran, solo estoy siguiendo el ritmo, muy marcado por lo pronto, para mostrarles que sé, pueden hacer versos solos. Es un poco esa la dinámica. Como sobre todo esto, entrenar la música, ¿no? Y bueno, nada, pueden recurrir a su dramaturgo del siglo de oro favorito. Prácticamente todos tienen romances y los romances son muy naturales al oído, pero es la medida del castellano, de la lengua española. Claro, vamos con, maestro, vamos con una pregunta de Andrea Ferto y después le damos paso a Julie. Muy bien. Pero primero vamos con el mismo orden temático. Vamos con Andrea. Hola, Andrea, bienvenida a Punto Teatral de Tocino Teatro. Hola, ¿cómo están? No me había dado Hola, Andrea. Gracias. Sonido. Hola, ¿qué tal? Qué vergüenza. Bueno, Pilar, gracias por este espacio. Tenía una duda respecto a esto que comentaste hace un ratito de poder acomodar como lo que quisiéramos decir dentro de la canción que ya existe o de una melodía conocida. Me quedó resonando eso porque esto es algo que, por ejemplo, a mí me gusta hacer, pero como a manera de broma, ¿no? Siempre acá en mi casa o siempre con las personas que conozco, jodo mucho con eso, ¿no? Como acomodar canciones conocidas, pero es algún juego, ¿no? Y ahora escuché que tú lo decías y yo dije, o sea, me llamó la atención. ¿Eso es algo que tiene un nombre dentro de la improvisación o es algo en lo que podríamos ahondar mediante alguna técnica que recomiendes o en todo caso crees que eso nos podría ayudar mucho sobre todo en qué, ¿no? En qué en cuanto al trabajo solos o solas, ¿no? Pues mira,
No sé de que tenga un nombre específico como herramienta técnica. Yo lo asociaría como al fraseo, ¿no? Es como aprender a hacer fraseos y aprender a hacer rítmica. Me parece genial que lo hagas porque creo que es un gran ejercicio para entrenamiento habitual de cualquier improvisador. Me parece que es un gran ejercicio. Yo te diría además, nada más, si tú te observas de medir las sílabas de la canción para ver que sea un octosílabo, entonces eso te va a ayudar mucho a hacer verso, por ejemplo, ¿no? Porque, hombre, que no todas las canciones estarán en octosílabos, pero observa, apréndete un par que sí estén muy claramente en octosílabos, mídelo, tiene que tener 8 sílabas, ¿no? Entonces, si las canciones que usas para sustituir son la medida octosílabo, te va a ayudar para el verso. Si no, te va a ayudar para componer cualquier tipo de canción improvisada. Cuando tú haces una canción improvisada, una de las cosas que es importante es que tú puedas volver a la propia frase que construiste. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, tienes que tener la frase en la oreja. Tienes que saber que si tú pensaste en una canción que iba a ser, no sé, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, siempre es esa medida. ¿Qué es lo que nos pasa mucho cuando improvisamos canciones? Que otra vez, por querer decir lo que yo quiero decir, me salto la medida, ¿no? Entonces yo pensé, no sé, ahí estás, te miro ahora, viniendo acá, estoy en la medida. Pero ¿qué pasa cuando no funciona bien? Ahí estás. Esta tarde vino tu mamá del súper y quisimos comprar pan. Y es como, ¿por qué hacen eso? ¿No? Es como un poco traicionar la medida. Pero si tú acostumbras a tu oreja a tener clara las medidas y los fraseos, pues eso que vas a aprender, vas a tener habilidad para construir canciones improvisadas, sin duda. Gracias. De nada. Maestra, ahí como yo recuerdo como ejercicio de entrenamiento, era el entrenar y estar muy atento a las figuras retóricas, ¿no? Y tener esa línea de pensamiento. O sea, pienso en metáforas, pienso en analogía, pienso en oximorones para ayudarnos, ¿no? O sea, y lo mismo en el estilo, ¿no? Como usted mencionaba ahorita. O sea, si el estilo es García Márquez, estoy conectando con tiempo mi mente a que piense en el ritmo o el estilo de escritura de García Márquez, ese género literario, ¿no? Sí, yo siento igual que es como fíjate, yo pongo siempre a mis alumnos a hacer un ejercicio que es, mira lo que hay en el espacio, señálalo y nómbralo. Y entonces ellos señalan y nombran todo. Y luego yo acoto con una indicación y les digo, señala solo las cosas que sean redondas o señala solo las cosas que sean azules. Cuando ellos tienen esa indicación en la cabeza, pues entonces destaca aquello que es azul o aquello que es redondo y aparece, de pronto se hace más evidente a su percepción. Yo tengo la sensación de que con los estilos y con las figuras retóricas pasa un poco lo mismo. Yo ya sé que a lo mejor en Sor Juana tiene que haber, no sé, un oxímoron, ¿no? Una figura en la que voy a poner dos ideas que aparentemente son irreconciliables, las voy a poner juntas. Yo ya tengo mi cabeza como en ese beat. Yo ya le dije a mi cabeza, prepárate para cazar. Igual que le digo a mis ojos, prepárense para encontrar todo lo que es redondo. Yo le digo a mi cabeza, prepárate para encontrar dónde puede haber una figura así. Y entonces, cuando está surgiendo la historia, de pronto digo una palabra y como mi cabeza ya estaba con un foco de alerta, es como si mi cabeza dijera, ahí hay una buena oportunidad, juégalo aquí, ¿sí? Por eso digo yo que es como cazar.
Porque no es que yo planee, muy bien, y en la segunda escena haré un oxímoron, ahora voy a meter una metáfora y voy a meter 4 metáforas porque hay que meterlas. No, sino que dentro de lo que va surgiendo, no sé, lo pienso también siempre como el surf, ¿no? Como que uno va nadando ahí en la tabla, esperando a que aparezca la ola adecuada, y de pronto la propia historia te lanza la ola adecuada y te montas en esa ola. Es como, claro, aquí puedo hacer, aquí viene muy bien este juego, aquí viene muy bien una comparación, ¿no? Justo en este momento vale la pena hacer esta figura, este razonamiento, ¿no? Creo que es más eso, como encontrar al vuelo dentro de lo que estoy diciendo, qué de lo que estoy diciendo se vuelve una semilla para construir una buena metáfora, una buena imagen, ¿no? ¿Dónde? Pero es tal cual, es como haber alertado con focos de prevenido mi cerebro para captar el momento en que esas cosas aparecen, el momento en que aparece una buena ola para montar en ella. Eso es. Muy bien, maestra. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Priscila. Tenemos también unas preguntitas que yo al final se las voy a ir a hacer, que son de contenido muy concreto, pero como para no desviarnos del eje temático que vamos llevando. Claro. Priscila, buenas. Buenas, Priscila. Hola. Buenas. Bienvenida a Punto Teatral. ¿De dónde? Priscila, ahí está. Ya estoy. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Hola. Priscila, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, también. Mira, la pregunta viene a partir de una transmisión en vivo que vi de Gonzalo Rodolico. Rodolico. Ajá. Entonces, me quedó por ahí una duda que se me hace como muy, muy importante ahorita dentro del camino que estamos llevando de la impro. Y es que él maneja como un asunto de decir que es muy importante o es fundamental el manejo de una técnica y de un estilo y de un género para poder crear una historia. Entonces él pone como algo muy básico esto de los formatos que ya están establecidos y dice que eso es una rúbrica solamente, pero que para ya crear una historia propia con un sello propio tiene que haber este manejo de géneros y el dominio, obviamente, que incluso tú puedes meter otras técnicas dentro de la misma técnica de impro, como es el clown, mimo, etcétera. Entonces, a mí me quedó esa duda, o sea, ¿cuál es la diferencia de los formatos ya establecidos y qué tan importante es lo otro? O sea, como algo muy, muy fundamental, básico, o que se puede hacer como algo distinto y son formas distintas de hacer impro. Yo creo que hay muchas formas de hacer impro y que también hay momentos en el estudio de la técnica, y creo que tenemos que saber cómo ubicarnos en ese, ahora sí que en ese plano cruzado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo siento que, por ejemplo, la gente que se va acercando apenas, pues, que está como aprendiendo técnica, resulta muy provechoso que jueguen ciertos formatos que ya existen, ¿no? Que traten como de explorar, experimentar un camino conocido. Ajá. Yo, hombre, que me parece que es un proceso natural que ocurre en general en el aprendizaje. Cuando yo estudiaba clown, mi maestro nos ponía a hacer rutinas clásicas, ¿no? Nos decía, a ver, trata de resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque la rutina ya está probada, o sea, la rutina ya está probado que funciona, y entonces tú tienes que aprender a funcionar, pero tienes como un elemento sólido, que es, esta rutina ya está probada y funciona, ¿no? Entonces, digamos que eso mismo pasa. Hay juegos en la improvisación que está probado que funcionan muy bien y que vale la pena que alguien que va empezando, aprendiendo, pase por ahí y vaya como reconociendo, adquiriendo elementos, adquiriendo habilidades. Luego, conforme queremos avanzar o queremos profesionalizarnos, esa es la gran pregunta, ¿no? Como conforme vamos definiendo qué es lo que queremos hacer en improvisación, igualito que ocurriría en todo lo demás, como que uno también va acotando el camino del tipo de cosas que quiere hacer, ¿no?
pero piénsalo tú, ocurrirían en todo, ocurre en el tipo de teatro que uno quiere hacer, ¿sabes? O sea, llega un momento en que dices, híjole, me encantaría probar cualquier técnica, me encantaría como experimentar en esto, en otro, en la dirección, en la actuación, ¿no? Los jóvenes son así de, yo quiero escribir, producir, dirigir, esto, el otro, en clown, en mimo, en impro, en esto, en lo otro. Y luego, poco a poco, vas como sintiéndote más a gusto y vas definiendo y dices, como que a mí, realmente lo mío es por acá, ¿no? Como que me gusta más actuar, como que me gusta más el texto, como que me gusta más la impro. Y entonces empiezas a definir. Creo que Rodolico, que es un tipo muy inteligente y un gran observador, pues, también del fenómeno, a lo que se refiere es que conforme una compañía, un equipo de trabajo se va profesionalizando, vale la pena también que vaya apostando a descubrir cuál es su identidad como compañía, ¿no? Y esa identidad se manifiesta en el tipo de espectáculos que tú hagas. Es decir, que tú ya sabes que la impro la puedes usar para muchas cosas, pero de pronto van a empezar a darte ganas de hacer un tipo de cosas, un tipo de formatos, un tipo de espectáculos, un tipo de montajes que tengan cuál toque, ¿no? ¿Cuál podría ser como tu esencia? Esto, ¿no? A lo mejor yo quiero hacer impro con mucho peso en el trabajo corporal. Bueno, pues eso ya es una acotación estilística, ¿no? O sea, estilos todavía en términos más amplios, vinculados a las otras técnicas teatrales. A lo mejor yo conozco un par de chicas norteamericanas que hacen impro combinada con danza. Es un estilo, ¿no? Entonces hacen unas cosas súper bonitas. Hay escenas completas que bailan y luego a partir de lo que bailan hacen la historia. Entonces, pues puede ser eso. O impro y objetos, por ejemplo, ¿no? O sea, desde la combinación estilística que va a resultar por el uso de una u otra técnica mezclada con la improvisación. O bien tú quieres hacer improvisaciones que tengan un cierto color, una cierta poética, ¿no? No sé, lo que se te ocurra. Tú quieres hacer historias donde lo más importante sean las relaciones íntimas. Entonces siempre vas a buscar que tus formatos muestren espacios íntimos y relaciones íntimas de tus personajes. Pues eso es tu estilo. Ajá. O a lo mejor justo dices, bueno, yo voy a hacer puras tragedias. Ahí estás usando un género para generar tu propio estilo. ¿Sí me explico? Entonces, estilo es un concepto que tiene muchos niveles. Y hay que saber desde cuál de esos niveles estamos hablando y a partir de eso es que vamos a ir construyendo una identidad estilística propia también, ¿no? O sea, yo no solo hago improvisación al estilo de Sor Juana Inés de la Cruz, sino que hago mi estilo, Pilar Villanueva, de hacer Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, ahí hay como una combinación que es interesante. ¿Sí? ¿Más o menos? Muy bien. Muchas sí, muy bien, gracias. Muchas Saludos. Gracias, Pris. Gracias. Saludos. Abrazo. Abrazo. Bueno, vamos a dar de paso ya unas últimas preguntas, maestra. Claro. No sin antes comentarle que este mes de mayo tenemos también en Punto Teatral a Eliana Diegues, que vamos a estar hablando de teatro y duelo, Alberti Solá, que va a estar hablando de pedagogía teatral y sobre todo en esta época de pandemia y multimedia y convivio, ¿sí? Omar Galván, en el ámbito de improvisación, lo vamos a tener acá, y una serie de maestros que vamos a estar hablando de la técnica de Meisner, vamos a hablar un poco de Lecoq y demás, también del distanciamiento brechtiano. Vamos a retomar un poquito de eso para después volver a esta etapa de lo postdramático. Te vamos a estar llenos de muchos temas, de muchos maestros, compañeros que vamos a estar dialogando aquí en Punto Teatral. Vamos con la pregunta, maestra, de Daniel Arevalo y después vamos con Eduardo. Sí. Adelante, Daniel. Vale. Hola, maestra, ¿cómo está? Hola Daniel. Me place mucho verla nuevamente. Bueno, maestra, dos preguntitas. Bueno, primero aprovecho para saludarla, ¿no? Y también para saludar a algunos compañeros que están acá de México también, de la Liga Impro Culiacán, que los estoy viendo conectados, entonces también saludos para ellos. Uy, qué lindo. Y bueno, dos preguntas, maestra. La primera, sabemos que de pronto en la impro es muy rico ver a un improvisador
crear personajes, ¿cierto? Desde la Sí. frescura, desde lo natural. Entonces, tener en cuenta la creación de diferentes personajes para de pronto construir una historia. Claro. Pero, ¿cómo influye en usted la creación de los personajes a partir de pronto de la voz o del manejo corporal? Y para introducirme más también en los estilos, que es también, bueno, lo que veo en su unipersonal, ¿cómo influyen los autores en la creación del personaje, pero teniendo en cuenta su voz y el cuerpo? O sea, podemos encontrar en el estudio de las obras de estos autores también cómo pueden ser los personajes físicamente o cómo pueden hablar, o, Por supuesto, sí. o usted de pronto, por cómo va a ser el personaje, puede meter mano, o sea, propia para la creación del personaje. Esta es la primera. Y Muy bien. la última son como los remates, ¿no? O sea, cómo cerrar una impro, cómo darse cuenta que ya es el momento de finalizarla y encontrar como ese remate preciso para que la improvisación quede arriba. Muy bien. Gracias, maestra. Muchas gracias. Muy interesante lo que preguntas. Sí, en definitiva, un autor en texto ya nos está dando una serie de pistas de cómo es la construcción física de los personajes, ¿no? Que es un poquito el trabajo que los actores hacemos. O sea, el tipo de dibujo corporal que yo voy a hacer si yo estoy estudiando una obra de García Lorca no es igual al que voy a hacer si estoy estudiando una obra de Molière desde la dramaturgia, sin duda. En improvisación, ¿qué pasa? Otra vez es como estudiar cuáles son los elementos que están ahí presentes y entrenar un poquito en el cuerpo la habilidad de ir a ese lugar. Eso creo que siempre es muy importante. Acuérdense, no es que definimos, no es que tengo un catálogo de voy a hacer este y este personaje, sino que entreno que mi cuerpo tenga la habilidad de modificarse y de ir al lugar que yo necesite. Sin embargo, pues obviamente cada estilo te pide un rango de posibilidad, ahora sí que en el estilo de actuación y de composición del personaje. Yo te podría decir, es interesante que el cuerpo va a ser una consecuencia un poquito del alma del personaje, de la forma en la que piensa. Entonces ahí tenemos una primera pista. Tú no le puedes poner el cuerpo que sea. Tiene que ser un cuerpo que corresponde al carácter. Entonces, ¿qué tipo de carácter hay? ¿No? Si yo voy a hacer una improvisación al estilo García Lorca, pues nada, hay una cosa en el carácter como mucho más rígida, ¿sabes? Mucho más reprimida, y al mismo tiempo hay como unos brotes tremendos de pasión, hay una gran sensualidad. Pero entonces, pues que me conviene hacer un cuerpo más parecido a lo cotidiano, pero a lo mejor con una gran sensibilidad, como con una gran percepción sensorial, como con una gran proyección de energía, pero que no es una caricatura física, ¿no? Me convienen como rasgos más cercanos. Yo, por ejemplo, en el García Lorca me ayudo haciendo un acento andaluz, entonces todos mis personajes en el estilo García Lorca tienen un acento y ahí ayuda, ¿no? En Molière, por ejemplo, también uso como jugar un poquito a parodiar un acento francés, pero además, como Molière es muy cercano a la comedia del arte, entonces digamos que un parámetro estilístico para la construcción de personajes que yo hago en Molière son los personajes de comedia del arte, ¿no? Entonces, yo ya sé que es una construcción física que tiene ciertos principios. Hay un formato grande, hay como animales que son inspiración de esos diseños, hay como centros del cuerpo, ¿no? Hay personajes que son más cabeza o personajes que son más cadera. Entonces, yo cuando entreno, acostumbro a mi cuerpo como a ir a esos lugares, ¿no? Así como, personaje que empieza en la cadera, venga, personaje que empieza en los hombros, personaje que empieza con tal. Y entonces acostumbro como a mi cuerpo a hacer esos switches rápidos, a cambiar. Y cuando aparece la historia, pues permito que salga lo que tenga que salir, pero ya sé que sin duda dentro de ese estilo va a ser un formato más grande, ¿no? Cuando hago, por ejemplo, cine mexicano, pues tengo la referencia de las películas estas de los años 50, que justo había como una manera muy particular de hablar, había como una especie de sonsonete heredado de la tradición del teatro español que llegó a México,
Y entonces todas las actrices de esa época tienen como esta cosa de hablar así y de levantar un poquito el tono. Y entonces eso es una musicalidad que yo sé que tiene que estar presente en las maneras de hablar de sus personajes, ¿no? O los de barrio, que tienen esta cosa que se conoce tanto de los mexicanos, y los de barrio hablan como más así. Entonces, hay un par de apuntes estilísticos que yo ya sé que le pertenecen al estilo, y de los que luego voy encontrando variaciones para ir haciendo los personajes cada vez, ¿no? Entonces, ese es un poco el asunto. Pero yo estoy convencidísima de que tiene que ser una búsqueda, hacer una construcción física de los personajes en cualquier estilo que se trabaje en improvisación. Y luego, rápidamente, el asunto de los remates. Te decía yo, hay que llegar al final de la historia. Y el final de la historia es cuando el personaje consigue o no consigue el objetivo, pero ya no puede ir más allá. Eso es lo primero que hay que identificar. Si el objetivo fue claro, el final será claro. Eso es la primera. Ya, ¿llegó o no llegó? Una vez que llegó, yo tengo que saber que ya solo me queda como dar el toque final, el remate, el tantán. ¿Qué tendría que ser idealmente? Una frase que sintetiza el tema de todo lo que pasó. Una imagen que sintetiza. Eso es lo que hay que buscar en un remate. ¿Por qué lo va a mantener alto? Porque justo es una especie de ¡fum! Es una especie de compresión de todo lo que vimos. ¿Quién la tiene que decir? El personaje que la aprendió o el personaje que pudo reflexionarla. A veces es el propio protagonista, ¿no? O sea, a veces, no, el que tiene que decir la frase final es al que le pasó todo, decir, bueno, y pensar que esto fue un domingo cualquiera, ¡pam!, ¿no? Porque se trató de eso y a él le pasó. Pero a lo mejor le toca decirlo al vecino, ¿no? Como, ¿qué cosas se ven en la vida? Nunca imaginé que los vecinos les pasaran tantas cosas. Y entonces es un poquito la mirada irónica sobre lo que le pasó a los otros. Pero como que dependiendo cómo salieron las cosas, cómo terminaron, es más fácil intuir quién pudo hacer, qué personaje, sobre qué personaje cae esta conclusión, quién tuvo la reflexión final, ¿no? ¿Quién ha tenido carácter como para decir una frase interesante? Pero sobre todo es eso, identificar cuál es la frase que sintetiza. Y al que se le ocurra, pues mejor que se la diga porque esa es la frase potente, ¿no? Tiene que ver con ello. Gracias, maestra. De nada. Gracias, Dani. Antes que con Eduardo, maestra, las Dígame. preguntas que están por ahí sueltas son las siguientes. Estaban preguntando cómo es su relación o cómo interviene el público en sus espectáculos. Antes de darle el pie a Eduardo que haga su pregunta. La otra es que está preguntando Dani y Gina, ¿cómo consiguen su tesis? ¿Dónde pueden encontrar el material de su tesis para bueno, sí. Y la última, ya para como rematar de Eduardo, la pregunta de Eduardo, es que cómo ve el movimiento, cómo está viendo el movimiento de la impro en México. Me imagino antes de pandemia, me imagino. Ahora, okay. No sé. ¿Cómo interviene el público? En el Sola le pedimos al público que nos dé una frase que es, si tú escribieras un libro de literatura, ¿qué título le pondrías? Y esa es la sugerencia que el público nos da. Ellos nos dejan como los papelitos están en el escenario y yo tomo uno por cada estilo que voy haciendo. Esa es la única manera en la que intervienen, digamos que definen el título de una improvisación larga y de esa manera es como sucede. ¿Dónde pueden conseguir la tesis? Pues es que no está como conseguible. Estoy escribiendo ahora un texto como de teoría con respecto a todas estas cosas, que tiene un poco que ver con esto, como la improvisación como técnica dentro del marco del teatro, ¿no? Y los principios fundamentales que operan en la técnica y cuáles son como estas pequeñas preguntas, estas dudas que surgen. Entonces, pues nada, estoy trabajando ahora en un texto así, ya en cuanto lo tenga listo, se los haré llegar con todo gusto y felicidad. ¿Cómo está la impro en México? Yo creo que
Yo creo que ha crecido mucho, que se están haciendo muchas cosas. Creo que hay grupos en el interior que se van volviendo cada vez más sólidos y eso me parece muy importante. Ustedes lo sabrán. De pronto como que las cosas se centralizan y entonces en las ciudades capital van creciendo las cosas, pero afuera como que hay un desajuste. Acá en México me parece que poco a poco los grupos de los estados han ido creciendo, han ido como tomando más fuerza. Y pues nada, en México hay varias compañías ya que se van volviendo más sólidas. Creo que se empiezan a experimentar cosas nuevas en términos de estas cosas que hablábamos hace un rato con Priscila, como de ir teniendo identidades estilísticas por las compañías. Creo que empezamos a tener eso. Creo que el gran punto donde coge la impro en México es la comunicación de las compañías. Creo que podríamos hacer más red y creo que podríamos estar más vinculados. Pronto, es una locura, una ciudad como México, que hay una cantidad bárbara de gente, como que de pronto se desconecta todo. Entonces yo creo que ese punto es un punto que todavía tendríamos que fortalecer mucho. Claro. Antes ya para darle el paso a Eduardo. Sí. Por acá hay una pregunta que nos dicen sobre técnica del clown. Si quieres, escríbenos a @proseñot en Instagram, nos siguen en Instagram, y nos pide por favor el material que recomendó, o el audio, de la charla del maestro Hernán Llene, que ahí puedes, digamos, escucharlo y nutrirte o responder muchas inquietudes que tengas con respecto a la técnica del clown, a los usuarios que nos está preguntando aquí sobre la técnica del clown. Eduardo, ¿está por ahí? Adelante. Eduardo, hola. desde Madrid. Hola. ¿Me escucha? Sí. Señor. Hola, ¿qué tal? Hola. Maestra Pilar, bueno, mi pregunta es un poco más hacia la industria del cine, con base a la impro. Y me preguntaba cuáles son los espacios en el relato cinematográfico que nos entrega la oportunidad de crearlos a base de impro, sin deformar la obra. Pongo un ejemplo, bueno, de la industria en sí, la escena que Heath Ledger hace con Christian Bale en Batman, que están en la cárcel, que se hizo a base de impro. Entonces, me ha respondido, bueno, un poco lo que ha dicho el tema del estilo, que puede llegar. Pero también me causa curiosidad si la misma historia es flexible para que pueda darse una improvisación. Si la misma historia, perdón, repíteme eso último. Pueda jugar con la improvisación. Sí, pues mira, yo sé que hay directores y guionistas, directores más que nada, a quienes hasta les gusta que haya momentos, escenas improvisadas, secuencias improvisadas. ¿Cuál es como el punto ahí, el tema interesante? A veces el director está proponiendo un momento de improvisación porque tiene muy claro, de todas maneras, como el universo estilístico que está contando, tiene muy claro, muy dibujados quiénes son sus personajes, y entonces esos personajes a lo largo como de la historia los ha ido viendo cómo se van construyendo sólidamente, de tal forma que cuando un actor ya tiene como muy introyectado un personaje, una de las cosas que sucederían de manera natural es que un actor puede improvisar desde ese personaje. Es un poquito lo mismo que ocurre en el trabajo de la máscara. Cuando un actor ha asumido su máscara con mucha claridad, casi que podríamos poner a esa máscara en cualquier contexto y esa máscara podría funcionar y podría reaccionar, y siempre, aunque estaría reaccionando de manera espontánea, no se estaría traicionando a sí misma como carácter. Entonces me parece que a veces
cuando un director tiene personajes muy bien definidos, ¿no? Como esto que me dices, como Heath Ledger, que era un personaje, pero clarísimo, era como súper, súper claro que cualquier cosa que hiciera no se iba a salir de Joker, ¿no? No se iba a salir, y entonces vale la pena dejar que juegue y dejar que como que brote del actor este juego. Pero creo que ese sería como el parámetro para mí. Si el personaje está tan bien tomado, si el actor lo tiene tan introyectado que casi que lo puedes dejar jugar solo, sin duda van a aparecer unas cosas maravillosas y fantásticas. ¿Cuándo me parece a mí que es un riesgo? Cuando tienes actores que tienen menos pericia en la dramaturgia y que entonces los dejas improvisar como un poquito más por buscar una especie de sentido de naturalidad, y entonces es como, bueno, hablen ustedes para que se sienta natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ellos tienen pericia como en dramaturgia, aunque hablen natural, tendrán síntesis dramática. Lo que digan, cada frase tendrá peso, como lo tendría un texto escrito. Pero si no tienen pericia, pues nada, vamos a caer en diálogos que son paja, ¿no? Tremendamente paja, como que, claro, suena natural porque en la vida real, pues no somos sintéticos, sino vamos al grano con las cosas, pero eso en pantalla es aburrido, ¿no? Es como, sí, tú, bueno, ¿qué tal? Y además, y esto y lo otro, y pues sí, nos suena como sonaría en la calle, pero no tiene fuerza dramática, no tiene síntesis. Entonces, ese me parece que es el riesgo en esa experimentación, ¿no? Creo que si tienes un actor que sabe construir muy bien personaje, que sabe guiarse y dejarse fluir dentro de su personaje, se le puede dejar improvisar. Si tienes un actor que tiene pericia en saber encontrar como el punto del conflicto dramático, de la síntesis dramática, se le puede dejar improvisar y pueden salir cosas hermosas, absolutamente frescas. Yo menciono mucho un ejemplo de Dustin Hoffman en Kramer contra Kramer, que tenía, es un papá que está cuidando a su niño muy pequeñito, como de 5 años, y la mamá los dejó la noche anterior, y él se levanta a preparar el desayuno, y dice la leyenda que pues obviamente Dustin Hoffman estaba improvisando un montón de reacciones con respecto a lo que el niño hacía, pues porque estaba actuando con un niño, ¿no? Entonces, claro que iba a haber un parámetro de cosas en las que el niño iba a reaccionar de manera muy espontánea, y tenías ahí un actor tremendo jugando y aprovechando y dando, ¿no? Integrando todo, y ahí pues nada, funcionaba de maravilla. Eso. Claro. El productor y director, guionista también, Larry Davis, el de Seinfeld, que se caracteriza esta serie de Jerry Seinfeld, que su comedia o su serie era sobre nada, muchos de sus muchos capítulos improvisaban los actores. Él hizo una película que se llama Clear History, de productor, dirección, que es la protagonista, Larry Davis, donde armaban, era simplemente el director lo que armaba era, le decía, Pilar, Sergio, ¿qué le toca la escena a la cafetería? Aquí tú vas a confrontar a Pilar porque no te ha querido pagar la hipoteca de la casa. Y tiene que llegar a un punto donde ella te dice que tú eres un alcohólico y el otro día te orinaste el jardín. Fuera. Esas cosas, las de los actores construían la escena ahí. Entonces, el 80, casi el 90% de la película, los diálogos son improvisados, pero bajo este parámetro. Simplemente le digan, van a tener esta reunión y van a hablar, y en el tema, dentro de la conversación, tienen que tocar este tema, porque era importante que les decía, van a tener que hablar o vas a mencionar esta información porque conectaba con una escena más adelante. ¿Sí? Pilar, muchas gracias a ti por compartir tu espacio, tu tiempo. Muchas gracias a ti. Placer verte nuevamente. Esperamos volver a tenerte aquí en Barranquilla. Ay, yo feliz. Barranquilla muy hermosa, siempre la recuerdo así con un placer enorme y con un calor enorme también y con mucho baile y mucha música. Muchísimas gracias, Checho. Muchas gracias de verdad, que ha sido un placer. Jamaica.com